¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy pero que muy bien el día, la tarde o la noche de hoy, chicos, porque miren, como a petición de varios de ustedes, chicos, porque muchos me han estado comentando que mis últimos videos, pues probando mutantes, ese tipo de cosas, he estado usando un montón, por no decir bastante, lo que es el colmillo rabioso, un mutante que, bueno, probamos en el canal desde hace unos 7 meses, cuando el meta era diferente y bueno, estaba bien. Pero ahora desde que salió el Elidrum, ya hace un par de meses, ¿no? O bueno, un mes y algo. Pues el meta ha cambiado un poco y Colmillo Rabioso ha retomado y ha tenido un valor, pues en mi cuenta principal, una barbaridad con lo que tanquea, porque ya saben que Colmillo Rabioso, aparte de ser uno de los mutantes más rápidos, o sea, no de los primeros, pero sí por ahí, tiene una vida, o sea, es el mutante con más vida del videojuego de los veloces, o sea, incluso si pusiéramos una categoría de a partir de 8 de velocidad, él todavía seguiría siendo el mutante con más vida, si no me estoy equivocando. Claro, no investigué eso, pero es muy, pero que muy tangue, y si le colocas full vida, nah, hombre, es como si tuviera la vida de una dama del crepúsculo sin orbes, o sea, sin orbes, por si acaso. Entonces, chicos, obviamente, Colmillo Rabioso ha retomado bastante valor en este meta, por el tema de que es un veloz y se puede combinar muy bien con otros dos mutantes de respuesta para contrarrestar ese meta de veloces. Obviamente Colmillo Rabioso no tiene nada, pero que nada de daño, pero sirve perfectamente más que todo para combinar con respuesta, para que se tanquee los máximos golpes posibles para que lleguen a atacar esos mutantes de respuesta. Y si aún así no les da el daño a esos mutantes, pues la respuesta, porque técnicamente van a estar intactos por Colmillo Rabioso, va a ir más que genial. Entonces, obviamente el rol siempre del colmillo nunca es el daño, o sea, pega muy poco, nunca se podría bajar un CO si quisieran, nunca. Pero el rol es este, llevarse con etiqueta al mutante más fuerte, porque eso es lo que hace. Hacer lo importante, que es llevarse con alguien la etiqueta, y ya lo demás es tanquear, porque es lo que le tiene y es su ventaja. Por eso se puede combinar aquí con lo que es dos mutantes de respuesta. Obviamente aquí Asteroide prefiere atacar el sable, se pasa por las nalguis la respuesta. Uy, pero ese crítico, oh my god, nos ha pegado. Pero no importa, tenemos el heredero. Lo ideal sería dos herederos de respuesta, o depende de lo que tiene el rival. Se puede combinar con lo que es el doble fosforescente incluso, que de hecho en mi video de fosforescente lo vieron que lo jugué bastante junto con Colmillo, porque es cierto que el fosforescente le falta vida y Colmillo es el tercero perfecto para llevarse pues al mutante más fuerte del videojuego, Asimov, porque siempre es eso. Y es para que vean el rol. Claro, una pesadilla puede tratar de one-shotear, pero mayormente siempre te enfrentas a evos mayores por la búsqueda de puntos. Y si te sale otra pesadilla te gana en velocidad, si te sale otro Zeus te gana en velocidad si no tienes pesadilla, entre ese tipo de cosas. Entonces Colmillo entra ahí perfectamente. Entonces, ok, aquí hay un rival interesante. Para ver, un galáctico, un cyber, un necro, un mítico, un doble sable, ok. Zeus, Spin Pesadilla. No, parece más bien otra cosa. Puede que sea eso. Zeus, Spin Pesadilla, ok, podemos llevar el doble fosforescente, aunque hay mucha diferencia de Evo y es verdad que el fosforescente no tanquearía lo mejor posible. Pero vamos a intentarlo igualmente, chicos, vamos a intentarlo. Ah, si es ese combo. Ok. El máximo problema en realidad de este combo no es ni Spin ni Zeus. O sea, sí lo son, pero lo que molesta a la pesadilla es una barbaridad. Así que yo me voy a llevar a la pesadilla. Simurch de etiqueta. ¡Puff! Lo que ha quitado. Lo que ha quitado. Lástima que no me lo pude comprar, chicos. Por problemas. ¿Por qué fue que no me lo pude comprar? Porque caídas del videojuego. Algo así fue. Puff, ya lo olvidé. Entonces ahí, como ven, con diferencia de Evo, Colmillo se ha tanqueado sin problemas el golpe del Zeus, el golpe de Spin, incluso un tercer turno, que claro, si los dejamos atacar
sin un tanque así, miren, o sea, miren, ya de por sí 2 turnos se lleva todito, pero bueno, ahí hace el efecto de la respuesta, ahí está, wow, con diferencia de Evo, cómo molestan estos veloces. Y ya aquí tranquilito, pues un fortalecido le metemos 244.000 de daño. Locura total, ¿no? Locura total, claro que sí. Colmillo Rabioso siempre fue un mutante que me encantó. Lástima que el videojuego lo tardó en sacar mucho al público. O sea, creo que tardó 2 años y medio. Uf. Porque claro, dirán, Manu, ¿a qué te refieres? Que el Colmillo Rabioso desde que salió costaba puro dinero real y bastante. Hasta hace muy poco, bueno, hasta inicios del año, que el videojuego lo decidió colocar más o menos baratito, más o menos baratito. Así que ok, aquí es otro rival y como les digo, todo va a seguir funcionando a la perfección porque seguimos metiendo full respuesta. De hecho, este combate no amerita tanto la respuesta, pero la pesadilla, aunque no lo crean, hace bastante counter a este combo porque la respuesta no le hace mucho. Así que hacemos esto. Y después de todo, Colmillo va a ser un mutante para etiqueta sí o sí. Para etiqueta y para tanquear. No cuenten con que Colmillo Rabioso te va a remontar una partida. Porque mayormente no lo hace. Le cuesta bajarse un Zeus. Y le cuesta bajarse un Spin. Nada, de todo. Ok, si fortalecemos el Zeus, nos va a bajar de un golpe al Colmillo. O preferiblemente Asteroide. Nada, vamos a hacer que el Zeus se baje al Colmillo directamente y que Asteroide reciba respuesta. Ah, aún así no se lo bajó. Pero bueno, qué grande el Colmillo, la verdad. Qué grande el Colmillo. Y así aún así aguanta otro golpe que pues se gasta un individual. Se va el Zeus. Nah, es grandioso. El Colmillo en este meta es cierto que inconscientemente lo estaba usando siempre, pero porque nunca pensé en hacerle un video después de que llegó el Helidrón, porque todo esto fue gracias al Helidrón. Nah, y eso, y me hago llamar creador de contenido. Así que sube el fosforescente y muy bien, y ahí están viendo cómo están saliendo los combates, 92 puntos y nada, muy bárbaro. Ok, obviamente ya aquí este rival, perdón, ya merita es triple Helidrón, aunque con la diferencia de Evo nos dará. Nada, perdemos, ¿verdad? Vamos a intentar. Lo más probable es que perdamos porque si le tiene un orbe de vida más que sea a los amiguitos, pues es razón suficiente para que nos aguante. Ah, pero al parecer solamente uno tiene orbe de vida. Ah, no, todo, 2. Ajá, el del medio, el otro tiene 2. Ok, esto es facilito porque 140, 140, 280. Ok, Colmillo ataca al de arriba. Papá, le quitamos 39. Claro, Colmillo también algunos lo arman full daño, pero sinceramente, como lo acaban de ver, el full vida es Dios. Es God, es tremendo, más que todo pues para eso, para tanquear veloces. Y ok, poco se habla de que gracias al ataque del Colmillo, si no tuviéramos etiqueta, nos da para llevarnos al de arriba. Detalle mínimo que no había que resaltar, pero por si no lo notaron. Y nos llevamos 100 puntos, más que todo gracias al Helidrón. Pero bueno, ahí estaba Colmillo Rabioso, chicos. Ahí hizo algo por lo menos. Oh, aquí ahora nos sale Davis. Bueno, aquí sí ya no puedo. Vamos a hacer el combate lo más rápido posible. Bueno, en realidad sí podía. Nah, sí podía, ¿no? Porque, ok, aquí un múltiple. Sí podía traer al Colmillo, porque no, este no tiene orbes de vida. Ah, no podía, miren, iba a quedar uno a nada de vida, aunque podía usar etiqueta. Bueno, nada, no peleemos eso, no discutamos eso. Estos son 100 puntos, claro que sí, obviamente son 100 puntitos. Y ok, Everton con diferencia de Evo. Ok, aquí lo ideal sería una Ceres, o sea, al 1000%, porque la Ceres hace múltiple. Le quita un poquito de vida a sus dos Dimension por la cara. A sus Asimov por si tiene orbe de vida. Sería lo ideal, pero el video no es de las Ceres. El video es, Manu, pero puedes perder. No importa. No importa, sin miedo al éxito. Ok, no tienen orbe de vida, así que pues no se debería de perder. Colmillo aquí hace un rol, papá, etiqueta y listo. Que aquí lo hubiera cumplido perfectamente un Borrasca. Pero como les digo, el protagonista es Colmillito.
Así que no se preocupen, no se preocupen. Pero ya vieron, los primeros combates literal era el ejemplo perfecto. O sea, los primeros combates era el ejemplo perfecto, donde Colmillo Rabioso perfectamente full vida se combina con full respuesta. Y así tu mutante de respuesta, cuando te saquen diferencia de Evo, aguanten lo máximo posible. Porque el Colmillo es tanque, tanque. Mutante piñata, 100 puntitos más. ¿Qué tendrá este rival? Triple cena. Sí, lo más probable es que tenga triple cena. Aunque no sirve de nada probar en este combate a Urgans. Uf. Pobre Colmillo, le va a ir mal. Le va a ir mal al Colmillo. A ver, ¿a cuál atacamos? ¿Del medio? ¿Será? Perdón, la congestión. Individual. Aguantó. Oh, por 20.000, qué mala suerte tengo. Entonces usamos directamente la etiqueta al de aquí. Ah, bueno. Pensé que la etiqueta me daba. Bro, ¿por qué 49? ¿Qué? Ok, Colmillo se baja a 1. Ok. Voy. Y miren todas las respuestas que hemos recibido y nos quitaron apenas la mitad de la vida. Bueno, toca atacar a este igual. Oh, y crítico. Nada, muy bien. Pero la herida, eso sí, eso sí, ojalá el Colmillo Rabioso le bufen la habilidad de herida por lo menos. Ey, cuidado que no perdamos. Cuidado que no perdamos, chicos. Ok, se puede ganar. Individual. Nos va a tocar. Porque si hacíamos múltiple caíamos de respuesta. O al parecer no. Sí, al parecer sí. Bro, a lo que se quedó el Urgan. Bro, a lo que se quedó el Urgan. Increíble. Doble llama Sensei perdió contra Urgan. Obviamente porque mis llamas no están maxeadas. No, bro, lo que he perdido. Debe de dar risa ese combate. O sea, lo que acabo de hacer, lo que acabamos de perder, ni yo mismo me lo creo. Ni yo mismo me lo creo. Pero era por eso, la diferencia de Evo y todavía mis llamas Sensei no estaban maxeadas. Y el Colmillo era un mutante menos ahí. Me pareció gracioso, pero bueno. Todo tipo de cositas pasan en los videos y es perfecto. A mí me parece perfecto. Pero bueno, no nos han salido más combos de veloces que lo que quiero demostrar. Vamos a terminar este combate lo más rápido posible y todavía podemos darle otros más. Ok, son 100 puntitos y ok, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Bucle. Bucle. Y es increíble que el Dan... Ok, vamos a ver si hay unas venganzas. De hecho, sí hay venganzas, pero este Brian... Bueno, vamos a intentarlo. Y tiene full sable. Volvemos a llevar a las llamas Sensei. Se me imagina que volvamos a perder. Nah, me vuelvo demente. Aunque podríamos llevar un tanque, pero hay que llevar llamas Sensei por si tiene Aratomis. Pero desde que no veo un Aratomis de defensa, desde hace mucho, no era doble escena, era muy obvio. Entonces, pues aplicamos el bonito rol del Colmillo. O sea, no necesitamos etiqueta en este combate porque la llama Sensei va a pegar doble fortalecido. Pero es el rol del Colmillo, o sea, solo tanquea. Y si un mutante solo tanquea y no hace daño, y es el de los más veloces, ¿qué rol puede tener más que llevar etiqueta? ¡Ping! GG. ¿Qué le bufearían a ustedes al Colmillo Rabioso? Obviamente la gente diría que le bufearan el daño, pero bueno, obviamente ya lo de la vida es una locura. Pero sí es cierto que me gustaría que tuviera mucha más herida, o sea, que la herida molestara de verdad, o sea... Claro, ya tiene de por sí muy poco daño. Para ver, ¿dónde yo tengo el Colmillo? ¿Dónde yo tengo el Colmillo? Bueno, tocará buscarlo por aquí. Es que miren, bro, 3000 de herida. O sea, que tiene que tener una herida del 100%. Nada, sería muy molesto. Pero una herida del 80%, algo así por el estilo, le vendría genial, ¿no? Yo creo que le vendría más que fantástico. Así que, bueno amigos, hasta aquí dejaré el video jugando con Colmillo Rabioso, que muchos me lo estaban pidiendo para demostrar cuál era su uso. Obviamente es para contrarrestar más que todo el meta ese de veloces. Metes tu mutante de respuesta y te llevas Colmillito y pim, te tanquea los ataques suficientes para que esos veloces, con diferencia de Evo, obviamente se gasten sus turnos y tú puedas con tus mutantes de respuesta hacer pues
o sea, se aguanten lo máximo posible, porque hay veces que con diferencia de Evo, un spin se te tanquea muy bien. El Zeus no tarda 1 sino 2 golpes, y esos golpes ya se bajan a un mutante, entre otras cositas, al igual que el hidrón. El hidrón pega bastante, te puede aguantar un golpe de respuesta y ahí te va gastando turnitos. Que obviamente el mejor sería el heredero. Bueno, este no es el heredero de respuesta. Y de los negros, pues, el fosforescente. Así que, amigos, no olviden dejar ese poderoso like, porque pronto tendrán video con otro mutante que también ha medio vuelto al meta gracias al Elitron. Y no lo hemos traído en el video, que sería la cena. Tendrán video de la cena muy pronto, que también he olvidado probarla. Y bueno, como he dicho, gracias por el apoyo. No olviden dejar ese poderoso like. Los invito a suscribirse, activar la campanita para no perderse de esos videos. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get taller, so he streamy when he leaves.